Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El siervo, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel siervo y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el siervo aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Rezamos por el Perú, ¿sí? Por estas fuertes inundaciones en varias regiones de nuestra patria. Gente que lo ha perdido todo, gente que ha perdido siembra, gente que ha perdido sus casas, animales, seres queridos, en fin, para que esta situación ¿sí? mejore y para que se acaben también estas manifestaciones que lo único que traen es atraso. Rogamos mucho por nuestra patria. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Bueno, el tema central es el perdón. El perdón. Y es un tema actual porque nos cuesta perdonar. Y aquí Jesús también le da énfasis a el perdón de corazón, porque es muy fácil perdonar de palabra, pero a veces es difícil o muy difícil perdonar de corazón. Y Jesús nos está enseñando que el perdón de corazón es lo que Él demanda, porque sólo así se puede tener entonces la intención de acercarnos a Dios, de presentar nuestra ofrenda y ser escuchados. Porque el mismo Jesús nos dice: si sabes que estás mal con tu hermano, pues deja tu ofrenda aquí, anda, ve, reconcíliate con él, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Eso implica un perdón de corazón. Y Jesús también en varias ocasiones habla de esto, del perdón. Cuando rezamos el Padre Nuestro, habla de perdón. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí habla de perdón, sí, por supuesto. Cuando Jesús está en la cruz, también nos enseña el perdón.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces siempre Jesús le está poniendo énfasis al tema de la reconciliación, el perdón. Y cuando nosotros sentimos esto, ¿no? El perdón de corazón, sentimos el perdón de Dios. Y hoy día Jesús, a la pregunta de Pedro, responde una enseñanza. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le pregunta Pedro a Jesús. ¿Por qué la pregunta? Porque para el tiempo de Jesús, los discípulos de los rabinos, ¿no? Quienes tenían la enseñanza de estos maestros, pues decía dentro de su enseñanza que solo hay que perdonar 7 veces. Es un número limitado, muy estricto, intransigente, y esa enseñanza dada, Pedro la asimila y al asimilarla le pregunta a Jesús si es correcto o no. Y Jesús va a ir mucho más allá de las enseñanzas de estos maestros. Y le dice a Pedro, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Podríamos multiplicar la suma y llegar a una respuesta, a una cantidad, a un número. De hecho, que no se refiere a eso. El hecho de referirse hasta 70 veces 7 es las veces en que se necesita dar perdón. Pueden ser muchas, pero no hay un número determinado. Con esto Jesús está diciendo algo y nos está enseñando a todos que el perdón es una gracia de Dios. El perdón, sí, es una gracia profunda de Dios. Y Dios nos deja en el sacramento de la penitencia, que es la confesión, el perdón continuo de nuestros pecados. O sea, si Dios, nosotros podemos acercar a Él y Él perdonarnos. Para eso está el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Pues si eso lo hace Dios con nosotros, perdonándonos, imaginemos, entre nosotros como hermanos tenemos que practicar el perdón. Y esto comporta en un inicio reconocer en humildad y bajo esa humildad tomar la iniciativa de perdonar a mi hermano, a quien me ha ofendido, con el que he tenido cierta discrepancia, porque para un poquito enseñarnos en profundidad esto, Jesús lanza esta pequeña parábola de 2 hombres frente a un rey. Cada uno le debe una suma distinta. Hay un siervo que le debe 10,000, digamos, 10,000 ¿no? Talentos. Y pues esa cantidad enorme, cuando se lo va a cobrar el rey, le dice tirándose a sus pies, que por favor lo espere y lo perdone, que después se lo va a pagar. El rey tiene entrañas de misericordia y compasión. Le perdona la deuda frente a una petición. La petición es bastante sentida. Hay signos los cuales ha hecho de que el amo le perdone todo. Es tirarse a sus pies, rogarle, inclusive hasta llorar posiblemente. Y ante esta situación lo único que hace es condonarle la deuda. Mas sin embargo, este hombre
Saliendo, encuentra a uno de sus amigos que le debía una cantidad irrisoria de dinero, ¿no? Ponle pues 100 monedas. Este hombre lo agarraba y prácticamente lo estrangulaba, diciéndole, págame lo que me debes. Y este utilizó lo mismo que el primero ante su amo. Se tiró a sus pies, le rogó, mas sin embargo no fue condescendiente, no le escuchó y lo metió en la cárcel. Pues sus compañeros, al ver lo sucedido, le pasan la voz al rey. El rey lo llama y le dice, siervo malvado, ¿por qué no tuviste compasión de tu hermano como yo tuve compasión de ti? Ahí viene el hecho de esas entrañas de compasión le faltó a este hombre. Perdona porque somos perdonados por Dios. La enseñanza va ahí. Perdonar porque también Dios nos perdona. Con la misma vara que midas, con esa seremos medidos. Da mucho perdón, Dios la tendrá en esa misma medida con nosotros. Da poquito, esa misma medida también la tendremos nosotros de parte de Dios. Es tiempo de Cuaresma, es tiempo de perdón y el perdón no tiene medida. El perdón siempre será una gracia de Dios hacia nosotros y de la misma manera entre nosotros como hermanos debemos extender esta gracia para curar el alma. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.